En Tendido Cero intentamos combinar y mostrarles ganaderías consagradas. Las 2 últimas semanas, por ejemplo, hemos estado en la vacada de Victorino Martín con ganaderías nuevas. Y ahora vamos a acercar a tierras salmantinas. Y llama la atención, Carlos, que en un momento en el que muchos ganaderos pues están intentando salir del mercado, que alguno llegue, llame a la puerta, quiera entrar y entre. Sí, porque el caso de esta familia, de la familia Revesado y del Hierro de Torrealba, les viene a la afición porque son gente de campo, es decir, su gran ilusión era siempre tener una ganadería y una ganadería que funcionara. Entonces, ellos no interrumpieron ese proceso o ese proyecto porque viniera la crisis. Apostaron por la sangre y la ganadería de Torrealta, tuvieron la suerte de poder comprar la mitad de la ganadería original oriunda y están funcionando tanto Javier como Alberto, los 2 hermanos. Creo que, aparte de ser 2 muy buenos aficionados, Javier es un hombre clave en el manejo porque es un gran caballista, es un gran garrochista y Alberto pues le pone su puntito de matador de toros, ¿no? Es decir, sus conocimientos, y creo que van a salir adelante, están trabajando y a ver si salen adelante, ¿no? Pues así es el ganado y así es la filosofía de esta ganadería, Torrealba. Eso que no entra en los titulares, ni en las noticias, ni en los debates de los políticos, eso de lo que solo hablan los que lo desean, son, por ejemplo, el origen de una ganadería. Ser ganadero de Bravo ahora sería el último consejo para invertir, porque si la cosa sale mal, los toros y las vacas no estudian y no pueden emigrar a Alemania a buscarse la vida. Pero incluso ahora, en estas circunstancias, hay personas que apuestan por un deseo o por una ilusión. En Alba de Yeltes, provincia de Salamanca, se da esta realidad dentro de una paradoja, o quizá lo que es ley de vida: morir y nacer, ir o venir. Mientras en la finca histórica de Campocerrado se echa el cierre a lo de Atanasio muy cerquita, en la Robriza, se abren las puertas a que otra sangre de Bravo tenga su oportunidad, en la que viene de Torrealta, una mezcla de Ibarra, Torrestrella, Marqués de Domecq y Jandilla. Los hermanos Javier y Alberto Revesado, este último matador de alternativa, compraron en 2004 el Hierro de Pedrés para satisfacer su deseo de ser ganaderos, pero en 2009 vieron la oportunidad de dar el salto hacia su completa ilusión, tener la base real de una ganadería con futuro y que se adecuaba a su ideal de toro bravo. Oportunidad para luego trabajar a la espera de los primeros resultados, dejando que el origen y la selección de ellos den sus frutos a medio plazo o a largo plazo, porque trabajar en el toro es así. Compramos una parte de una partición que se hizo en Torrealta, que compró una empresa catalana, a la cual luego nosotros se la adquirimos. Y bueno, pues evidentemente ya con ese producto que nosotros compramos, con ese banco genético, pues digamos la puesta en escena o la salida al mercado puede ser más inmediata. Cuando hacemos esta compra de este lote de vacas de Torrealta, sí que éramos como aficionados, admiradores de esa ganadería, de una ganadería estrella, una ganadería consolidada, ¿no? Pero realmente creo que cuando
después de esa compra y cuando nosotros empezamos ya a conocer ese producto que tenemos, creo que es cuando nos damos cuenta que hemos acertado de pleno, porque realmente es el toro que soñábamos, los resultados pocos que hemos visto, pero esos resultados que sí que te llenan de satisfacción, y creo que acertamos de pleno. Nosotros siempre hemos sido gente de campo, nos hemos dedicado al campo y nuestros negocios siempre han estado vinculados al campo. Te quiero decir que no somos nuevos en una experiencia ganadera, sí hemos tenido y tenemos ganado manso, pero por nuestra afición también necesitábamos una parte del negocio que fuera un poco vocacional y que nos llenara, y era la ganadería de Lidia. Toros hondos, bajos, de manos cortas, bien conformados de pitones y de sienes estrechas, con pelajes que van desde el negro al castaño, pasando por el colorado y algún salpicado o incluso burraco. Son hechuras que buscó el anterior ganadero y que, como sucede cada vez que alguien inicia la selección de una vacada nueva, los ganaderos nuevos tratan de dar su toque particular, tanto en la morfología como en el comportamiento. Sin duda alguna, el campo charro, más frío y tardío, también dará su toque, la morfología del toro. Pero lo que más va a definir al toro de Torrealba en el futuro va a ser ese trabajo manual que los hermanos Javier y Alberto Revesado hacen en el día a día, con un manejo tradicional y pausado, porque las prisas, insistimos, en el campo llevan a errores y los errores en el toro duran mucho tiempo. Por eso tienen en la mente una idea muy clara respecto al toro que buscan. El concepto que nosotros tenemos de toro de Lidia, pues evidentemente y morfológicamente, pues es un torito bajo, un torito con las manos cortas, con una expresión agradable, y en cuanto a su comportamiento buscamos esos parámetros que se adecúen al toreo actual, ¿no? Esos parámetros como es la humillación, la transmisión, el ritmo, y creo que todo eso se conjuga en nuestra ganadería madre. Yo creo que hay que ser y que separar y diferenciar muy bien la parte de torero y de la parte de ganadero. Evidentemente tienes que cuidar ciertas cosas como torero, como son las hechuras, como son las armonías, las expresiones de los toros. Tú sí captas eso. Pero por contrario, respecto a al comportamiento y a las actitudes de los animales, pues como ganadero a lo mejor sí que buscas un toro o una vaca en los tentaderos, pues con un punto de transmisión y un punto de exigencia para que también el cliente, que es el público, quede satisfecho. Entonces tienes que mantener un poco la balanza entre torero-público para que tu producto satisfaga al público y al torero. Toda explotación ganadera tiene una cuenta de resultados. Lo primero que hay que hacer es invertir dinero, trabajo, tiempo. Y hablando de tiempo, los que ahora corren por este y otros campos no son los más halagüeños ni rentables. Pero el toro es siempre para largo, para bien o para mal. La lectura siempre ha de hacerse a medio o largo plazo, y estos ganaderos están convencidos de que la crisis pasará y que ellos tendrán un lugar en las plazas de toros. Antes de hacer la compra, siempre haces una valoración del futuro, de cómo va a estar cuando tú salgas al mercado con tu producto. Y sabíamos que iba a coincidir una época bastante delicada y de una crisis fuerte. Pero bueno, pues creo que esto va a pasar, y lo que tenemos que estar preparando es que cuando pase esta crisis, ¿no? Pues que nuestra ganadería ya tenga nuestro sello y la podamos poner en el mercado. Un día de campo bravo debería ser una asignatura obligatoria en un país que no puede desconocer sus lugares de referencia, sus potenciales ecológicos, la forma tradicional de convivir de animales y hombres en un entorno que les coloca a cada cual en su lugar natural. Un día de campo en la Robliza nos dio para mucho, y ese mucho lo contaremos en los siguientes programas de Tendido Cero.
La semana pasada conocimos esa ganadería de nueva formación que es la de Torrealba, que está en el término municipal salmantino de Alba de Tormes. Y allí pues quisimos hacer un experimento, ¿no? Y preguntarnos si realmente el ganado bravo tiene memoria. Pues no tiene memoria, pero lo que sí tiene es instinto, como todos los animales, que son características no aprendidas de comportamiento o conductas innatas. Y lo que se hizo en esa ganadería de Torrealba fue retentar una vaca que ya había sido tentada 17 años atrás. La vaca tiene ahora 20 años, pero como fue buena en esa primera tienta, se quedó a madrear de madre para dar nuevos toros, nuevos ejemplares. Y ahora cuando se la ha vuelto a retentar, pues la vaca sí que es verdad que mostraba que seguía teniendo bravura porque embestía al caballo, pero en la muleta hizo todo lo contrario de lo que hizo en aquella primera tienta, es decir, que no se dejaba engañar. O sea, obedecen al instinto, no tiene memoria. Hay algunas que algunas sí, retienta pero las menos. Como a nosotros, que tropiezan más de una vez en la misma piedra. Nosotros tenemos memoria, ¿no? Bueno, pues este reportaje precisamente en Ganadería de Torrealba está fundamentado en eso, ese paralelismo entre la tienta de una vaca vieja y la tienta de una herala. Lo cuenta Carlos Ruiz Villasuso. El campo bravo es un banco de pruebas ilimitado en donde se puede bucear en la bravura jugando con el tiempo y el espacio. Si afirmamos que un animal no tiene memoria, porque esta es potestad del ser humano, ¿cómo llamaríamos a aquello que retiene una vaca vieja, tentada y aprobada hace muchos años en su comportamiento? Los hermanos Javier y Alberto Redesado nos dejaron comprobar qué hace ese animal, cuál es su comportamiento en la misma prueba muchos años después. Así que apartaron un precioso ejemplar para sacarlo de la paz de su vida apacible y ya en espacio abierto le volvieron a hacer pasar por el test del caballo de picar y por el test de la muleta. Que la bravura se retiene, que va en el ADN de cada ejemplar, lo comprobamos al ver cómo acometía al caballo de nuevo una y otra vez en una distancia larga después de haber galopado mucho rato detrás de las grupas de los caballistas. Poco le importó a la vaca la fatiga porque la raza mantenía su deseo de acometer. Ya con los trastos fue otra cosa. No podremos decir que un animal tiene memoria, pero sí ese instinto de que un día hace muchos años fue engañada por una muleta y por un hombre. Una y otra vez, con uno u otro torero, la vaca medio se dejaba engañar para buscar el cuerpo de quien manejaba el engaño. Un torero experto en el campo, como Damián Castaño, sudó lo suyo porque la vaca trataba de ganarle la acción siempre. Pero cuando la inexperiencia es la que se enfrentaba a quien fue cocinero antes que fraile, en este caso cocinera, el resultado es un arreón como el que vemos. Menos mal que la fatiga de la vaca le había mermado las fuerzas. Otro pantalón. Si hay algo seguro en esto del campo y del toro es que la voluntad humana trata siempre de vencer a la voluntad del animal. En este caso, la condición de una vaca sin un pase no mermó la voluntad del torero, pero era absolutamente imposible poder torearla con la muleta. Pero ahora hagamos otro ejercicio. Pongamos a esta misma vaca que hemos visto en edad de becerra y en un tentadero para ver cómo se comportó entonces. Años atrás, en el caballo y en la muleta. Si fue brava, si es brava, no importó su tamaño reducido y sus fuerzas reducidas, y una y otra vez iría hacia el peto y al caballo sin importarle el tamaño de este. En esta prueba la fuerza bruta no puede ocultar otros matices de la bravura. Por ejemplo, la fijeza,
la colocación de la cara abajo o arriba del peto, el celo con el que la becerra se está empleando. Si no vemos eso, solo veríamos lo que se vería en los tentaderos hace 200 años. Y en la muleta lo mismo, hay que tener la inteligencia y la sensibilidad suficientes para ver esos matices tan importantes de la bravura. Lo que distingue a un ejemplar bravo de otro que también es bravo. Buscar distancias, alturas en los cites, toques, cómo mete la cara hasta donde va, cómo regresa luego a los vuelos de la muleta. Este examen en tiempo real se aprueba o se suspende sin posibilidad de leer o releer el ejercicio o de repesca. Por eso el ganadero debe estar atento hasta el final, cuando la becerra puede afligirse, buscar querencias, apretar hacia adentro, enseñar su condición real, lo que llevaba escondido. Un tentadero es todo esto y son muchas cosas más. Un tentadero es como una obra de arte a plena luz del día, cuyos trazos, los olores, las voces, los miedos, las ambiciones, se proyectan en cualquier lienzo de cualquier tapia, de cualquier plaza, de cualquier ganadería de España. Nos vamos a trasladar al Campo Charro porque nos quedaba por ofrecerles el tercer episodio de la ganadería de Torrealba que les habíamos prometido. En un primer capítulo vimos cuáles eran las aspiraciones y el origen de esta joven divisa. En una segunda parte comprobamos las diferencias que hay entre la retienta a campo abierto de una vaca de 20 años y la tienta de una herala en la plaza. Y en el tercer episodio, Javier, van a descubrir nuevas sorpresas sobre el Campo Bravo. Sí, son circunstancias que nos ofrecen los animales del Campo Bravo, porque en el fondo son animales salvajes que están desacostumbrados al contacto con el ser humano, pero cuando el hambre ocasiona esa sensación en el estómago, aunque sea mala consejera, se atreven a acercarse hasta el ser humano e incluso a llegar a comer de aquel que les ofrece comida. Claro que tiene que ser casi siempre una misma secuencia, porque cuando se cambia, por ejemplo, el decorado, si los animales ven que en ese espacio ha cambiado algo, pues una cámara oculta, que en un momento determinado un rayo de sol incide en ella y desprende un destello, o que la persona que les está dando de comer, la mano que les ofrece comida, no responde a ese que va diario, sino que es otra. En fin, una serie de circunstancias, ellos lo detectan, su instinto se lo dicta, ¿no? Y entonces puede más el instinto de conservación y huyen, se apartan. No digamos nada ya el instinto de preservación de las crías por parte de las vacas, ¿no? Que es mucho más acusado. En fin, que son situaciones que se dan en el Campo Bravo, aparentemente normales, pero que de normales no tienen nada. Son anécdotas y curiosidades que vamos a ver en un precioso reportaje, en unas bellas imágenes en el Campo Bravo salmantino, un reportaje que lleva la firma de Carlos Ruiz Villasuso. El toro bravo tiene pautas de conducta que a veces lo alejan del carácter indómito y agresivo que se le supone. Manejar al toro cada día obliga a conocerlo, saber sus creencias, sus rutinas, sus necesidades. La necesidad básica es comer. Una vaca brava no se comporta igual, comida que en ayunas, y por eso pedimos a Alberto Revesado que no les diera al rancho para saber qué se dejaban hacer por pura necesidad. Solo con un saco vacío, sin pienso, una de las vacas que nos había seguido fue capaz de acercarse hasta buscar con la boca y la lengua la mano del ganadero. Lo hizo de forma recelosa, despacio, midiendo, incluso acudió una segunda vez hasta comprobar que en la mano no había comida.
Esta vaca tenía tanto apetito como esta otra que estaba con su becerro, pero el instinto de protección es superior a la necesidad de comer y salió por piernas. Pero, ¿qué harían las vacas si dejábamos en el suelo el mismo saco de pienso? Para ello dejamos, ocultada entre unas ramas, una pequeña cámara. El resultado fue este. Miraron, observaron, midieron, pero nunca se acercaron, pues sabían que había un objeto extraño, es decir, que les primó el instinto de conservación frente a lo extraño que la necesidad de comer. Pero nos preguntamos más hasta qué punto la presencia de ese objeto extraño que las alejaba sería una cuestión secundaria si, de forma evidente, dejábamos a su lado una buena cantidad de tacos de pienso que las vacas llevaban buscando todo el día. Unos apostábamos que vendrían a comer, pero se irían si vieran el brillo del metal, otros que no vendrían, y otros, los ganaderos, los que saben, que vendrían y estarían comiendo hasta el último taco de pienso, vieran lo que vieran y notaran lo que notaran. Ahí está la cámara, entre esas ramas del suelo, y sin duda alguna la vieron, y aunque se asustaron varias veces, nada impidió que se dieran el festín de comida y nos permitieran grabarlas todo este tiempo. Comprobadas las pautas de comportamiento de estas vacas, seguimos no muy lejos hacia un cerrado donde estaban los machos de saca, es decir, los machos aptos para ser lidiados durante esta temporada. Y nos preguntamos si también el alimento, la necesidad de comer o la no necesidad de comer incluso, puede cambiar la pauta de agresividad de un toro, no por hambre, sino por algo tan sencillo como el placer, por ser goloso, un ser humano, por ser un glotón, y comprobamos que uno de ellos es cierto que salía del grupo poco a poco, despacio, midiendo, hasta ponerse a comer como un animal doméstico en las manos del ganadero. El ganadero había llegado a tierra de nadie, del mismo modo que el toro se había separado de su grupo, pero poco a poco, taco a taco, paso a paso, lo fue acercando hacia el grupo de personas que estábamos grabando para comprobar si el gusto por los tacos de pienso harían que el toro pudiera comer de la mano de un extraño. Y con mucha paciencia y con mucha cautela, la cautela de nosotros y la cautela del toro, siempre en una especie de alerta que obliga a que cada movimiento haya de ser lento, sin prisas, sin un gesto brusco, sin adelantar la mano a una distancia que el toro considera agresión, comprobamos que sí, que el toro también podía comer de la mano de un extraño. En fin, comprobamos que este toro, que en la plaza podrá ser incluso el más bravo, lleva un tiempo comiendo de la mano del ganadero porque un día se le ocurrió darle de comer tacos de pienso, y así lo hizo otro día y otro, hasta que el hombre y el toro demostraron una relación sin agresividad, de la que el toro saciaba su apetito, o su gula, o su placer, y el hombre saciaba también un gran placer, el de estar tan próximo a un animal bravo que se supone no quiere que nadie se le arrime.
Yogi Bear is smarter than the average bear. Yogi Bear is always in the ranger's hair. At a picnic table you will find him there. Stuffing them more goodies than the average bear. He will sleep till noon, but before it starts, he'll have every picnic basket that's in Jelly-Roll Park. Yogi has it better than a millionaire. That's because he's smarter than the